dándole gracias a cada uno de ustedes por estar acá, acompañándonos. Hay un salmo que dice que, Señor, te buscaré de mañana. Algunos parece que todavía están buscando al Señor, no llegaron. Pues aquí, Señor, el Señor está. Vamos hoy, ahí se me fue Jesús. Jesús, bájalo un poquito acá, por favor. Parece que estoy en la catedral de San Pedro, allá en el Vaticano. Vamos a, porque acuérdense que cambiaron la hora y ahorita son las 3:10. Vamos a empezar una corta serie en esta semana, así que le recomiendo que si usted tiene tiempo no se la pierda, y va a ser basada en Santiago capítulo 1, versos 1 al 12 en realidad, y hemos titulado a esta serie Victoria sobre las pruebas. Victoria sobre las pruebas. Y sé que ahí tenemos una pequeña agenda pero vamos a avanzar porque, como le digo, el tiempo apremia y ahorita pues se va a poner oscuro un poquito más temprano. Así que si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo, por favor. Vaya a Santiago capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 7 por ahora. Santiago capítulo 1, creo que lo leyó la hermanita también, Gaudí, pero vamos a leer hasta el verso 7. Usted me acompaña, por favor, yo voy a leer, usted va ahí con su mirada, me va siguiendo. Santiago capítulo 1, verso 1 al verso 7. ¿Lo tienen todos? ¿Leemos, iglesia? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios como siempre. Lo haremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Santiago capítulo 1, versos 1 al verso 7, incluyendo el 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, dice el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el verso 7. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Añádele rica bendición, Señor. Que no salgamos de acá vacíos, Señor, que esta palabra sea de esperanza. Que si alguno está pasando por esta tribulación, que tú le hables a su corazón y le hagas saber que tú estás aquí para él o para ella, Señor. Que tú estás a través de la tribulación, en medio de la tormenta. Ahí estás tú, Señor. Yo te alabo y te doy gracias por tu palabra. Y te pido que nos prosperes, Señor, en ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Victoria sobre las pruebas. Cuando hablamos de victoria, hablamos de algo victorioso, hablamos de vencer, de obtener la victoria. ¿Y a quién no le gusta ganar? A todos nos gusta ganar, ¿sí o no? A nadie le gusta perder. Pero muchas veces nos comportamos en lo que tiene que ver en nuestra vida espiritual, no como victoriosos, sino como perdedores. ¿Y por qué digo esto?
Porque muchas veces nosotros sabiendo que tenemos a Cristo en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos da fortaleza, que nos guía, que nos enseña, que nos muestra el camino, el sendero correcto, que tenemos un vallado de ángeles acampando alrededor de nosotros, que tenemos un pastor que nos promete que nada nos faltará, que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, y a veces y andamos así, como dicen en mi país, con el moco para abajo. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando le pasa cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier situación en su vida, se hunde en un pozo de depresión y de angustia. Todos nos pasa. ¿Por qué? Porque todos pasamos por grandes tribulaciones, como individuos y colectivamente. Como iglesia pasamos por grandes tribulaciones, ¿sí o no? Yo quiero darle una palabra de esperanza hoy, porque esta palabra nos va a ayudar nosotros a entender realmente que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Él dice en el Salmo 27 que unos confían en carros, otros en caballos, unos confían en armas nucleares, otros confían en submarinos nucleares, otros confían en grandes ejércitos. Pero nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Pero se nos olvida. Porque tendemos a olvidarnos y tendemos a enfocarnos en el problema y no en aquel que tiene la capacidad, el poder y el deseo de resolver el problema. Se nos olvida de que ese que está con nosotros nos advirtió que vamos a tener aflicciones. Pero nos venden la idea de que cuando venimos a Cristo todos mis problemas se resolvieron. Mentira del enemigo, el Señor lo reprenda. O sea, ahí es que empieza el problema de nosotros. Pero pastor, yo voy a dejar eso entonces porque ¿para qué me voy a convertir si en mi vida lo que va a venir problema? Hermano, sea que usted esté convertido o no convertido, sea que usted acepte a Cristo o usted esté en el mundo, usted va a experimentar problemas. Y muchas veces, muchos de nosotros cuando no está preso, lo andan buscando. Sí, porque así es. Entonces vamos a ver hoy qué es lo que Santiago dice. Porque él está escribiendo a un grupo de personas que estaban pasando por grandes tribulaciones. Estaban siendo perseguidos, dejaron su iglesia, su casa, su pueblo, su familia para huir a causa de la persecución. Y él les escribe y les dice, hermanos, fíjense, vaya conmigo otra vez a Santiago y vamos a ir disertando sobre este pasaje. En Santiago capítulo 1, mira lo que dice el verso 2. Lo primero que él dice y la primera palabra que aparece en el verso 2 es hermanos. ¿Sí o no? ¿Dónde se le dice hermano a las personas? En la congregación, está hablando a creyentes, ¿sí o no? Le está hablando a personas que conocen de Cristo, que ya experimentaron el poder de Cristo en su vida. No son cualquier cosa, no son la persona. Mire, hermano, que usted haya conocido a Cristo hoy, ya Cristo mora en su corazón y ya usted tiene la esperanza, ya usted tiene la garantía de vida eterna en Cristo Jesús. Y él le está diciendo, hermanos míos, ¿por qué? Porque él también se incluye en todo esto que él va a decir. Hoy vamos solamente a dar una parte, porque digo es una serie, porque es importante que martillemos sobre varias cosas y quizás vamos a hoy a decir, wow, sí, es cierto, es algo que quizás nosotros no lo habíamos pensado de esa manera y esto nos va a ayudar a discernir, a entender muchos de los planes y propósitos de Dios para nuestra vida y por qué nos pasan cosas, ¿no? Y cómo usted va a no solamente a tener esa experiencia, sino que usted va a pasar por ese lugar tormentoso, ese valle de angustia, de qué manera usted lo va a enfrentar, cómo yo puedo. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado que muchas veces vienen personas a donde usted, porque saben que usted es creyente, pero quizá usted no ha experimentado lo que la persona está experimentando y vienen en busca de una oración, de un consejo espiritual, vienen en busca de una palabra de aliento. Y yo no sé qué decirle a esta persona. Pero ¿qué pasa? Oiga bien, si esta persona llega con una situación
y usted ya ha experimentado esa situación o ha pasado por una situación similar, yo estoy seguro de que usted va a tener una palabra de aliento para esa persona. ¿Sí o no? Entonces, no es lo mismo yo no haber experimentado absolutamente nada, y hay mucha gente que usa esa estrategia, de que andan siempre dando consejos, saben más que todo el mundo. Por ejemplo, hay gente por ahí que da charlas motivacionales sobre el matrimonio, pero ni siquiera es casado. Imagínense, ¿cómo puedo yo dar una charla de matrimonio y crecimiento familiar cuando yo ni familia tengo, no tengo esposa, no tengo hijos? Puedo dar una charla sobre la prosperidad para que usted pueda hacerse de dinero y ando en un mototaxi. O sea, eso no tiene como sentido, ¿me entiende? Cuando yo soy el que experimento las cosas, yo tengo lo que se puede llamar autoridad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay absolutamente nada. Oiga, que tenemos un Dios que nos entiende. Porque por cualquier cosa con la que usted puede estar pasando, ya Él pasó. Cristo pasó, ¿sí o no? Ay, pero pastor, yo no tengo trabajo, pero Cristo no tenía trabajo. Dice la palabra de Dios que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Cuente los pares de zapatos que usted tiene. Bueno, pues otra prédica. Y nos quejamos todo el tiempo de que nos llegan cualquier cosita a nuestras vidas. Nos estamos quejando, hermano, no hay que quejarse tanto. Él dice, hermanos míos, oiga esto, tengan o tened, voy en el verso 2 del capítulo 1 de Santiago, hermanos míos, amados míos, congregación mía, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a como dicen, a pelar esta cebolla. El pastor Chuck Swingle dice, o dijo una vez, que él estaba convencido de que el 10% de las cosas que nos pasan en nuestra vida, oiga bien, el 10% depende de nosotros, o depende de lo que nos pasa hasta cierto punto. El 90% es nosotros maquinando y asumiendo. El 10% es real y el 90% es ficticio. Muchas veces a usted le pasa cosas y usted se hace una película en su mente y no es así. ¿Qué significa la palabra y si? No. Ay, ¿y si me caigo? ¿Y si camino? ¿Y si voy a la iglesia? ¿Y si no llego? ¿Y si me agarra la policía? ¿Y si esto me pasa? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Hermano, ese y si no nos lleva a ningún lugar. Porque es algo que es una suposición. Y ese es el 90% de las cosas que vivimos. ¿Y si no llega el pastor? ¿Y si se le olvida la prédica? ¿Y si el hermano noveno llega? ¿Y si el hermano Noé se le olvida las canciones? El hermano Noé sufre hermano, y comenzamos con ese easy, y esa es la vida de nosotros. Todo el tiempo vivimos en eso. El 10% es real y el 90% es maquinación en nuestra mente. Y nos vamos haciendo una película, hermano, y metemos a 50,000 gente en ese 90%. Y no es real. ¿Por qué Satanás, el Señor lo reprenda, es tan exitoso? Porque Satanás se enfoca en ese 90% y comienza a meternos en la mente cosas, en esa misma maquinación de nosotros, y nos da un empujoncito y por ahí nos vamos. ¿Sí o no? Hermanos, yo tengo deseo de ir a la iglesia hoy, pero si no llego, y si me llaman del trabajo, porque el jefe dijo que era posible que me llamara, pero si me llaman, entonces me voy a quedar aquí sentado esperando por si me llaman. Hermano, ¿qué es eso? Llega a la iglesia y si te llaman tú te vas, pero si no te llaman te lleva la palabra. Entonces ese 90% todo el tiempo estamos maquinando y maquinando. Lo primero que necesitamos, y aquí dice la palabra, vuelvo otra vez al verso 2, vamos a martillar y martillar y martillar. Él dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en el medio de, estoy parafraseando, porque acuérdense que esto es un lenguaje un poquito antiguo y puede que nos confundamos. Amén. Tengan por sumo gozo cuando se hallen, él dice, en diversas pruebas. Santiago, cuando me habla de que yo tenga
sumo gozo, Él no me está diciendo de que tengo que gozarme porque yo me estoy pasando por una prueba en mi vida. Él me dice que tengo que tener lo que se llama el gozo espiritual cuando yo esté pasando por esa prueba. Pero, pastor, eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque si yo me gozo por la prueba, entonces soy masoquista. Amén. Si yo me gozo por la prueba en sí, soy masoquista. Me gusta la mala vida. Eso no es lo que Él está diciendo, sino que yo tenga un gozo espiritual cuando yo me encuentre en medio de la prueba. Me explico. ¿Qué pasa con el creyente? No todos, obviamente, pero un gran número de creyentes, cuando está pasando por una prueba dura en su vida, ¿qué hace? Abandona la iglesia. ¿Sí o no? Pero ahí es que hay que darle duro. Ahí es que hay que venir a orar, ahí es que hay que buscar el apoyo espiritual de los hermanos y de la iglesia. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. Y no me hablen de eso, no, yo no estoy en eso ahora mismo, yo estoy pasando por un problema. A mí nadie me va a resolver. ¿Cómo que nadie te va a resolver? Nada te faltará. Y buscamos el apoyo que debemos de estar buscando de Dios en el mundo y en otras cosas, ¿sí o no? Entonces yo no estoy tan equivocado cuando yo digo que el gozo del creyente no depende de la circunstancia, depende de mi relación con Dios. Si mi relación con Dios es sólida, Él me dice a mí que a pesar de que yo esté pasando por grandes aflicciones, yo tengo que acordarme que Él está conmigo como poderoso gigante. Yo tengo que acordarme de que Él no me va a abandonar, que aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es lo que dice su palabra, esas son sus promesas. Pero no le creo a Dios y le creo al enemigo. Y eso es terrible. Por eso las iglesias de hoy están vacías, porque la gente le está creyendo al enemigo y no le está creyendo a Dios. Cuando todo está bien, las iglesias están llenas, todo está bien, todo marcha perfecto, todo está lindo. Pero cuando la cosa se pone apretada, cuando la correa se aprieta, cuando el pantalón se aprieta, entonces yo me voy a otro lugar donde tienen mejores programas, donde hay tal cosa para mis niños, donde a lo mejor la palabra es mejor, donde el pastor no hace tanto chiste malo. Y comenzamos a buscar quinta pata al gato. Estoy hablando en términos de iglesia, porque él está hablando a la iglesia. Independientemente, no estoy hablando de que está pasando por un problema de iglesia, sino un problema puede ser personal. Pero el problema personal puede afectar en gran manera mi vida espiritual. Y no solamente la mía, la de mi familia y la de mis hermanos en Cristo también. Porque cuando yo ando aburrido, yo no quiero que nadie me llame. No quiero que nadie me moleste, que nadie me textee, que nadie me moleste. Yo estoy enfocado en mi problema, que nadie me lo va a resolver. El pastor no me paga renta a mí. Oiga, yo tengo que trabajar, pastor. Santiago nos está diciendo que cuando estemos pasando por el medio de esa prueba, la asumamos con gozo. ¿Cuál es el gozo del que él está hablando aquí? El gozo del Señor. La confianza de que Él está conmigo. La confianza de que, oiga, la gente no entiende de que es necesario que pasemos por grandes tribulaciones. El ser humano por defecto es confiado y cuando las cosas andan bien se recuesta y se despreocupa. Todo está bien, ¿para qué voy a llamar a los hermanos? ¿Para qué voy a estar invitando a la gente? Mira cómo está la iglesia llena de gente. ¿Para qué voy a hacer tal cosa si no me hace falta? Dejamos a hermanos hasta de orar por las necesidades, porque no es necesario. Explíqueme eso, porque eso yo no lo entiendo. ¿Usted le llama a eso gozo? Eso es cristianismo de conveniencia. Cuando todo anda bien, que todo me conviene, todo va perfecto. Cuando todo no anda bien, entonces la cosa se pone color de hormiga. La gente no entiende que cuando estamos pasando por un gran problema, por una gran tribulación,
es necesario que nosotros entendamos que hay un proceso de duelo, hay un proceso de sufrimiento que es necesario que lo pasemos para que podamos atesorar lo que tenemos y lo que Dios ha proveído. Usted no atesora, cuando a usted le va bien, usted derrocha. Y anda la gente diciendo, yo quiero que me den más horas, yo quiero que me paguen overtime, yo quiero tener un mejor trabajo. ¿Pero para qué? Si mientras más yo tengo, más gasto. Y la gente mientras más gana, más miserable y todavía anda más despeluñado, como dicen, que cuando ganaba menos. Nunca te alcanza el dinero, hermano. Yo no sé cómo es eso. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que ganamos. Y mientras más yo tengo, ¿cómo se llama eso? Avaricia. ¿Sí o no? Y la avaricia es pecado. Entonces, yo me enfoco tanto en tantas estas cosas y todo eso, pero dice la palabra de Dios que cuando Dios pone una prueba en mi vida, es necesario que yo me angustie. Hermano, porque muchas veces, después que ya todo pasa, después que ya muchas veces yo entiendo el mensaje, entonces yo regreso a Dios con un corazón contrito y humillado. A veces mi corazón se va poniendo hostil a Dios. A veces mi corazón se va poniendo indiferente a Dios. A veces mi corazón se va acostumbrando. No, está bien, Dios es bueno. Sí, yo no estoy diciendo que Dios no es bueno. Dios es muy bueno. Dios es bueno en gran manera. Pero a veces abusamos de la bondad y de la misericordia de Dios. Como creyentes, pensamos que no, yo voy a hacer tal cosa. No, Dios me perdona porque Dios es bueno. Dios es bueno, es misericordioso, pero también dice su palabra que Él es fuego consumidor. La mayor parte de los versículos, en todo esto que acabamos de leer, nos da una explicación de lo que es el gozo, y es lo que yo le expliqué ahora. Es bien sencillo esto. Entonces, para entender esto, esta prédica, este primer paso, este primer entrega, este primer sermón no va a ser muy largo. Pues solamente nos vamos a enfocar en el versículo 2 y vamos a ver algunas cosas. Ese periodo, ese tiempo que nosotros vamos a pasar de grandes tribulaciones. Santiago lo describe en este pasaje de una manera magistral. Cuando usted cae en un pozo de la desesperación, en un pozo de la angustia, no hay manera de salir. Para poder salir usted va a necesitar ayuda. Es necesario que alguien llegue y le tire una cuerda, una soga o una escalera. Y esta escalera que Santiago presenta, que es como una escalera de 3 peldaños. En este versículo 2 vamos a ver 3 cosas que nos van a ayudar a entender lo que Santiago, o Dios a través de Santiago, nos quiere mostrar. En esta escalera de 3 peldaños tiene 3 escalones. Y esos 3 escalones son bien sencillos. Lo primero que vamos a ver, él dice acá en el verso 2, vuelvo otra vez Santiago capítulo 1, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Esos 3 escalones que Santiago me está mostrando aquí son sencillitos. Lo primero, o el primer escalón que Santiago me muestra, él me está diciendo que yo debo de considerar la realidad de las pruebas. Las pruebas son reales, las tribulaciones son reales, los problemas son reales, no son ficticios. ¿Sí o no? El hecho de que yo lo haga más grande de la cuenta, pues eso está en mí, no en Dios. Pero los problemas son reales. Segundo peldaño, segundo escalón. El resultado de las pruebas, dice, es lo que Dios me quiere mostrar. Las pruebas no son solamente reales, sino que también son temporales. Y las pruebas son múltiples. Es lo que vamos a ver hoy. Bien sencillo. La realidad de las pruebas, ¿no? La diversidad de las pruebas, ¿no? Y la temporalidad, cómo se manifiesta, de qué manera. Dios me la muestra en este pasaje. Es bien sencillo. Amén. Realidad de las pruebas. Rápidamente, vamos a ver. Cuando yo digo que las pruebas son reales, simple y llanamente lo que estoy diciendo es que las pruebas son normales.
normales. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, tengan por sumo gozo, y ahí está la palabra, cuando. Fíjese que no dice si te hallas en prueba, si tú caes en desgracia, si tú te rompes un hueso, si tú te enfermas. No está diciendo eso, ¿verdad? Dice cuando te pase, porque hermano, eso es real. ¿A quién no le ha pasado un problema? Levante la mano si usted ha pasado por alguna tribulación en su vida. Pues todos nosotros, ¿sí o no? Entonces yo aquí entiendo de que no hay manera de que yo pueda librarme de las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son reales. Dice el apóstol Pedro, creo que lo vimos hace un par de semanas cuando predicamos en 1 de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña le aconteciese. Como si eso fuera extraño. Ay, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Porque eres un ser humano. Y hay un refrán que no es bíblico, que dice que los problemas son del vivo. ¿Han escuchado eso? Pues el que está muerto no tiene problema, ya el muerto pagó ya. Pero si usted está vivo, usted y yo estamos plagados de problemas. Ahora bien, ¿de qué manera me ayuda a mí como creyente, oiga bien, a lidiar con el problema, con la situación, a lidiar con ese gran problemón que yo tengo, que yo no sé qué hacer? No sé cómo resolverlo, no sé cómo lidiar con él. Entonces, Dios no quiere que yo me aleje de su presencia. Dios quiere ayudarme, Dios quiere bendecirme, Dios quiere mostrarme algo con esta tribulación por la que yo estoy pasando. ¿Cómo yo voy a lidiar con eso? Bueno, cuando yo entiendo de que los problemas son reales, de que no hay manera de que nadie pueda librarse de los problemas, eso a mí me ayuda a prepararme mentalmente para cuando me llegue un problema. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tengo la conciencia de que en cualquier momento a usted le pasa algo inesperado. Usted anda en su carro, pero hermano, ¿quién quiere chocar en su carro? Pero usted puede que usted ande en su carro y tenga un accidente, que lo choquen, ¿sí o no? Pues si usted anda en la calle y usted anda manejando, es probable, aunque no ande manejando, usted anda en otro vehículo, es probable que usted tenga un accidente vehicular. Es probable que usted oiga, se coma 3 tacos y mañana amanezca con un mal estomacal. Pero yo tengo años comiendo de esa taquera y nunca me pasó nada. Bueno, pero hoy le pasó. ¿Qué hago yo con eso? O sea, son reales. Y el hecho de yo tener esa conciencia me ayuda a prepararme para que cuando llegue no me sorprenda. Porque fíjense que el problema tanto a veces no es el problema, no es la tribulación. Es la sorpresa. Porque es algo que usted no estaba esperando. Pero cuando usted está consciente de que en cualquier momento la vida le puede cambiar, ¿sí o no? Entonces yo pienso que voy a lidiar con él de una manera diferente. Teniendo siempre la conciencia de que Dios está conmigo. También el hecho de yo saber que los problemas son reales, de acuerdo a esta palabra, me ayuda a mí a prepararme mentalmente también, escuche bien, para defenderme contra los ataques del enemigo. ¿Qué pasa cuando yo como creyente estoy pasando por una situación? Dios no te ama. Mira cómo te deja pasar por ese problema. ¿Y qué yo hago? Es verdad, Dios no me ama. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Y la gente se va y se aleja, ¿sí o no? Mentira del enemigo. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y lo primero que Él te dice, Él no te ama. Pero ¿cómo un Dios amoroso puede permitir que esa guerra? Hermano, Dios está tratando de mostrarnos algo. Mire, estamos viviendo en un tiempo difícil. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿sí o no? Pero hay algo que la gente, esto no se habla mucho. Así que si usted no se lleva nada a la casa, llévese esto. Escuche esto. La información es poder. ¿Qué hace usted cuando no sabe algo? Usted se va a Google rápidamente. Google, ¿sí o no? Pero nuestra lucha no es contra sangre
ni carne. No hay Google, no hay Yahoo, no hay Microsoft. Es la palabra de Dios. Ahí es donde tengo yo. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual. Entonces, cuando yo no sé qué hacer, dice Santiago aquí en el versículo 5, que yo tengo que preguntarle a Dios. Hermano, en oración, buscar a Dios en su palabra, abrir la palabra de Dios, leer, escudriñar las escrituras y pedirle una respuesta a mi problema a Dios. ¿Por qué? Porque para cada pregunta que el ser humano tenga, hay una respuesta en la palabra de Dios. Entonces, él me dice aquí, oye, te voy a preparar la conciencia de que las pruebas, las tribulaciones, las vicisitudes por las que estás pasando son reales. El hecho de tú tener esa conciencia te va a ayudar a no creer a las mentiras del enemigo. Te va a preparar tu mentalidad sabiendo que van a venir como sea. Lo segundo es que vas a estar preparado para cuando vengan los dardos de fuego del enemigo. Y lo tercero es que nosotros tenemos que tener la conciencia de que las pruebas son reales, porque eso va a ayudarnos a mantener la esperanza que tenemos en Cristo. Fíjense que la gente cuando pasa por una tribulación y suelta todo, ¿qué es lo que usted pierde? La fe, la esperanza, usted pierde el creer, usted deja de creer y se aleja y se va, ¿sí o no? Pero la conciencia de eso me va a ayudar a mí, escucha, la conciencia de que las pruebas son reales, a yo mantener mi esperanza en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de lo que dice Pedro? Que nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Se acuerdan? Hermanos, esa esperanza está viva. Cristo no se quedó en la cruz crucificado. Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Cuando yo creo eso, hermano, ya yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando yo digo, wow, Cristo está vivo, Él me va a ayudar. Porque el muerto no escucha, el vivo sí escucha. La gente no entiende eso. El muerto no escucha. La realidad de las pruebas me dice que también no son solamente normales, sino que también las pruebas son plurales. Plural quiere decir que vienen en diferentes maneras, ramificaciones, como un ramillete de flores. En un ramillete de flores no hay una sola flor. Son muchas flores que vienen, ¿sí o no? Fíjense que él dice aquí, vuelvo otra vez a Santiago capítulo 1, verso 2, mire lo que él dice. Y subraya esta palabra, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en ¿qué? ¿Y qué significa la palabra diversas? Primero está hablando en plural, ¿sí o no? Y luego está hablando en diferentes formas. En otras palabras, las pruebas vienen, escuchen bien, en diferentes olores, colores y sabores. Oiga, dame una prueba de vainilla. Oiga bien, a veces hay pruebas que huelen feo. Hay pruebas que saben feo, le dejan un mal sabor de boca. Escucha, hay pruebas pruebas de cuando te han traicionado. Una amistad de toda la vida te traiciona. ¿Cómo te sientes? Vacío, como que no vale uno nada, ¿sí o no? Pero van a llegar ese tipo de pruebas en nuestras vidas. Dice aquí la palabra de Dios que van a llegar diversas pruebas. ¡Wow! Las pruebas son plurales. No podemos nosotros, hermanos, ¿y cómo podemos explicar esto? Bueno, mire, la realidad de la prueba, ya yo le di una pequeña probadita de qué significa entender que las pruebas son normales. Pero cuando vienen en plurales, vienen en diferentes manifestaciones y puede venir en cualquier manera. A veces la gente piensa, no, a mí no me puede pasar eso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No, yo no puedo pasar por eso porque yo no soy rico, yo no tengo dinero. Y usted, hermano, imagínese que usted que tenga $300 en su tarjeta de débito y se la roben. O le roben el número. O le roben su número de seguro social y abran otra cuenta por ahí y le dañan a usted su crédito de toda su vida. Usted no tiene que ser rico para eso. Ya usted puede perder todo. Usted puede, mire hermano, pierde absolutamente todo. Pero llegan pruebas hacia la vida de uno, ¿sí o no? Plurales. Que usted esté muy bien, tranquilo en su casa y llegan a tocar la puerta con una carta. Mire, usted piensa que estaba pagando a una cuenta de una cosa y le estaban robando. Hermano, hay muchísimas maneras
de dañarle a uno el día, ¿sí o no? Se la voy a poner más fácil. Hay gente que uno tiene en su teléfono bloqueado. Usted tiene su teléfono. Y hay personas como con las que uno no habla mucho. No necesariamente bloqueado. Pero hay gente que uno no tiene como esa costumbre de hablar. Y uno no llama a esa persona mucho, ni esa persona llama a uno mucho. Pero cuando uno ve ese número, el corazón le hace así. Tum, tum. Esto es algo que ya como que yo no estaba esperando. Yo sé que esto es un problema. Porque a veces hay gente que llama a uno solamente para contarle problemas. Hay gente que llama a uno solamente para desahogarse en uno. Y te envuelven en sus problemas de tal manera que yo termino sufriendo más que el mismo que tiene problemas. Las pruebas son plurales. Dice Santiago acá que todos, absolutamente todos, vamos a pasar por pruebas de diferentes manifestaciones. Hermanos, escuche bien esto. Y nadie está exento de esto. Todos, absolutamente todos, en alguna parte o en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a enfermar, ¿sí o no? Todos, absolutamente todos, vamos a morir, ¿sí o no? Hay dos cosas que están seguras, que es la muerte y los taxes. De eso nadie se libra. Sí, por si acaso. Pero todos vamos a morir. Absolutamente todos. Escucha, y si no estamos todavía cerca de la muerte, todos, absolutamente todos, vamos a experimentar la muerte de un ser querido. ¿Sí o no? ¿Usted sabe la angustia que es eso? Que alguien, un familiar cercano, parta, muera, se vaya. ¿Cómo se siente uno? Se siente que como que le han desprendido un pedazo, ¿sí o no? Todos vamos a pasar por esas grandes tribulaciones. Todos vamos a pasar por eso, hermano. Todos. Yo recuerdo cuando mi mamá murió en medio de la pandemia del COVID, todos los aeropuertos cerrados. Yo no pude ir a ver a mi mamá, enterrar a mi mamá. Imagínense. ¿Cómo se siente uno? Señor, ¿pero por qué? Pero nunca pregunté para qué. Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo. Y no nos acordamos de eso, sino que nos enfocamos tanto en el problema que se me olvida que hay un Dios que está velando por mí. Oye, yo estoy aquí porque todos vamos a sufrir pérdidas. Y cuando no sufrimos pérdidas, nos vamos a perder nosotros. Pero todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar. Todos vamos a pasar por tribulaciones, hermano. Vienen de diferentes maneras, vienen en diferentes formas, vienen en diferentes manifestaciones. Pero yo tengo que tener conciencia de eso. Voy a tener pruebas por persecuciones. Voy a tener pruebas por disciplinas que Dios me envía. O se nos olvida esa. Muchas veces se olvida esa. Que a veces Dios me pone en disciplina. A veces Dios me pone en pausa. Dios me pone a veces en una situación en la que yo tengo que... ¿Qué hago, Señor? Bueno, espera en el Señor. Espera en el Señor. Realidad de las pruebas son normales. Las pruebas son plurales. Y por último, las pruebas son, escuche bien, temporales. Yo tengo que tener conciencia de que las pruebas van a venir a mi vida, ¿sí o no? Tengo que tener conciencia de que las pruebas van a llegar en diferentes formas, manifestaciones, de diferentes matices, de diferentes colores. Pero lo más importante, yo pienso, de todo esto es que las pruebas son temporales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay un tiempo en el que yo voy a pasar por esa prueba. Hay un tiempo en que yo voy a tener que decir, oye, ¿sabe qué? Esto va a pasar. No, mira, voy a decir algo. Ya. Sí, dice que se murió. Mira, hasta el micrófono se va. La batería. Pero escuche esto. Todo, absolutamente todo. Escuchen. Decía un pastor, todo pasa, hasta la ciruela pasa. Imagínense. Todo pasa. No hay manera de que todo pueda ser eterno. Yo tengo que tener esa conciencia de que mi problema es temporal, de que mi problema es por un tiempo,
De que oye, pero pastor, pero ¿y cuánto tengo que esperar? Pregúntale a Dios. Pastor, pero ¿cuánto tiempo vamos a tener que pasar por esta tribulación? Pues pregúntele a Dios. Pero pastor, ¿y cuánto tiempo entonces va a durar esta gran tribulación en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a pasar y esperar? Pues hasta que Dios diga. ¿A cuántos les gusta? ¿Cuántos han hecho pan alguna vez en su vida? Cake, pastel. Usted pone todos los ingredientes, ¿sí o no? Un flan, ¿sí o no? ¿Y qué hace usted? Usted pone su temperatura, pone a calentar su horno, ¿sí o no? Y las instrucciones dicen que ese pan, ese cake, ese pastel, tiene que estar en el horno 45 minutos a 350 grados, ¿sí o no? 375, 400 grados. Pero lo más importante es que te da los grados y te da el tiempo de cocción del pan, el cake, el pastel o lo que sea que tú estés haciendo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si usted está haciendo un pastel y dice que usted tiene que tenerlo a 370 grados por 45 minutos y usted lo saca en 20? ¿Y a usted le gusta el pan crudo? Eso es la misma teoría de la prueba. Dios no nos va a sacar del horno hasta que usted no esté cocido. Yo me pasé, usted ve que soy negrecito, así, morenito. A mí me dejaron demasiado. Pero hermano, hablando en serio, el pan, el cake, el pastel, la comida tiene un tiempo de cocción. Y cuando usted lo saca antes, ¿qué hace usted? Vuelve y lo mete. No, usted dice, oiga, usted mismo dice, no, todavía no está. Entonces, cuando estoy pasando por la prueba y yo quiero salirme del horno antes de tiempo, Dios dice, no, todavía no está. No, todavía no está. Recuerde que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como 1000 días. Entonces, yo tengo que tener conciencia de que cuando yo estoy en el horno, esto quiere decir que estoy pasando por la gran tribulación, por la tribulación de mi vida, pues estoy pasando por una gran prueba, estoy pasando por algo en mi vida que yo digo, wow, yo no puedo soportar. Sí, lo puedo soportar. Porque estás aquí todavía. Dice la palabra de Dios que, hermano, o alguien dijo, que no, Dios no te envía nada que tú no puedas soportar. Todo lo que Dios me envía yo puedo. Lo que pasa es que muchas veces me hago el más tonto. Me hago el que no, ya ahí terminé, ahí terminó todo. Pero ¿cómo que terminó todo? Hermanos, dice la palabra de Dios que el reino de Dios es para los valientes. Pero y aquellos grandes profetas, aquellos grandes creyentes que pasaron por grandes tribulaciones, ¿qué pasó con ellos? Los mismos discípulos que fueron enterrados boca abajo, los que fueron decapitados, ¿qué pasó con ellos? Aquellos que fueron perseguidos, David fue perseguido por sus mismos hijos y quitado el reino. ¿Y nosotros? Porque qué cosita, ay, se acabó el mundo, ya, yo dejé esto, ya no hay nadie, mamá. No, yo perdí mi tiempo. ¿Y cómo puede ser eso? Temporales quiere decir, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. ¿O no? ¿Y qué significa todo? Entonces yo puedo decir que las pruebas es parte del todo. Entonces las pruebas tienen un tiempo. Pastor, ¿hasta cuándo no vamos a tener la iglesia llena? Hasta que Dios diga. Yo estoy, miren, 100% seguro de que muchos de nosotros han aprendido mucho en este proceso de esta tribulación por la que estamos pasando, ¿sí o no? Entonces, hay una lección que aprender, hay algo que Dios nos quiere mostrar, pero es imposible que yo ponga atención a aquel que me quiere mostrar cuando mi atención está en el problema. El problema es el problema. Y siempre va a haber un problema. Pero todo problema tiene solución hasta la muerte. Porque dice la palabra de Dios que Cristo dijo, el que cree en mí, no el que creyó, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Pero hermano, ¿qué usted quiere? ¿Qué más prueba de eso? Pastor, toda mi vida la he pasado en prueba. Cuando no es esto, es lo otro. Y es lo que dice hace un rato. Hay gente que cuando no está preso lo andan buscando. Me preguntaba a mi esposa en estos días. Había una familia allá en República Dominicana, en el barrio de nosotros. Esa señora tuvo como, yo diría, como unos 8, 9 o 10 hijos. Y todos murieron trágicamente, a balazos, a puñaladas. Hermano, trágicamente eran personas que tenían su problema. Pero no, a veces pienso, pero ¿cómo esa señora pudo tolerar tanto hasta que el Señor se la llevó? Pero ella vio a todos sus hijos morir. Imagínense. Y usted dirá, toda mi vida ha sido una situación difícil. Toda mi vida ha sido un dilema. Toda mi vida ha sido un sufrimiento. Yo he sufrido toda la vida. Hermano, es temporal. Las pruebas son temporales. Porque si usted pasa toda su vida, desde que usted nace hasta el último día que usted tiene en esta tierra, ese es el último día que usted tuvo en esta tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros somos de acá, o estamos acá, perdón, pero no somos de acá, no dice la palabra de Dios. Que nuestra morada celestial está en el cielo. Que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y este mundo dañado y corrompido por el pecado, dice la palabra de Dios, que será quemado y destruido. Entonces ese tiempo que yo tengo aquí sufriendo no va a importar cuando yo esté en el reino de los cielos reinando con Cristo. ¿Por qué? Porque ya le entregué mi vida a Cristo. Mi problema está resuelto. Por eso tengo que enfrentar la prueba como con sumo gozo. Pero como creyentes se nos olvida. ¿Qué hace el no creyente? Bueno, se va al horóscopo, se va al tarot, se lee la taza, se va donde el brujo, va donde la comadre de los rolos que va y le diga qué es lo que tiene que hacer. Y todo el tiempo están buscando consejos de personas que están peor que uno. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está en dificultad, usted no quiere escuchar un consejo bueno. Usted quiere que alguien le diga lo que usted quiere escuchar. Ese no es el Dios al que yo adoro. El Dios que yo adoro me dice las cosas que son beneficiosas para mí, aunque me duela. Hermano, cuando usted va a la palabra de Dios a veces buscando un aliento y Dios te dice, serán quemados. Dios te dice, hermano, entonces, pero Señor, así no es. Uno tiene que despertar, hermano, porque muchas veces tú vas a la palabra de Dios buscando esa palabra de aliento y Dios te quema, Dios te la pone más difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como en un trance. No, esto no es de trance. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es verdadera. Dios es bueno y todo lo que Él dice y hace es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que nos saquen de ese trance. A veces estamos soñando, a veces estamos con la mente como pensando en paja. No, hermanos, no es así. Dios muchas veces pone los pies sobre la tierra. Así es. Y muchas veces, escuche bien, Dios no nos levanta hasta que no nos arrepentimos. Tenemos que arrastrarnos y decir todo y esperar llegar a lo último de lo último para entonces clamar a Dios y pedirle ayuda. ¿No han visto de la gente que está pasando por grandes tribulaciones y busca miles de soluciones? Y a lo último, cuando ya no puede más, ¿qué dice? Bueno, vamos a orar. Pero ¿cómo que vamos a orar? Pues eso es lo primero que hay que hacer, ¿o no? Un creyente busca todas las soluciones. Se va aquí, se va allí, busca el agua del manantial de no sé qué, que sí o qué del Sinaí, se va a Israel a buscar, hermano, y el aceite milagroso, y todos los disparates que usted se puede imaginar, andamos buscando. Y después que ya todo eso se extingue, que todo se acaba, que no produce absolutamente nada, vamos a orar. Vamos a ayunar. Vamos del pastor fulano que ore por nosotros. Pero hermano, eso es lo primero que hay que hacer. La gran mayoría de nosotros no sabe qué hacer en el tiempo de la tribulación y de la dificultad. ¿Sí o no? No tengo experiencia, no he pasado nunca por eso. Y si he pasado, se me olvidó. Pero Dios es bueno. Prepárale para la semana que viene, si Dios quiere. Porque dice la palabra de Dios, escuche,
que cuando yo no tenga ese conocimiento, que cuando yo no sepa qué hacer, escuche, eso lo vamos a ver la semana que viene, 4 y 5. Dice el 4, mas tenga la paciencia, perdón, en el 2 dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba, ¿están conmigo? Estamos hablando de las pruebas, ¿verdad? Estamos hablando de victoria sobre las pruebas. Estamos hablando de que son normales, temporales, que son reales, que son plurales, ¿sí o no? Sabiendo, dice acá en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esas son palabras muy fuertes. Vamos a ver la semana que viene si Dios quiere. Porque a veces la gente no entiende y leemos la Biblia muy rápido. Oiga, producir algo no es algo que está dentro de mí. Es algo que Dios produce. Dios, dice la palabra de Dios en Filipenses, escuche, produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es algo que aunque esté dentro de mí, yo no lo puedo sacar. Dios tiene que hacer eso de sacarlo de adentro y meterlo dentro de mí y meterlo en mi mente y en mi corazón. Produce paciencia. La gran mayoría de nosotros no tiene paciencia. ¿Sí o no? Y explotamos rápido. Y nos rajamos rápido. Y terminamos rápido. Y se acabó esto rápido. ¿Sí o no? Eso es algo que tiene que ser producido por... Eso tiene que venir de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque esa producción de paciencia viene del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, que fue puesto por Dios en nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Se acuerdan? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz. Pero dice paciencia, ¿verdad? Eso es producido por el Espíritu Santo en nosotros. La prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, el cake no está listo todavía. Vamos a ver la semana que viene si Dios quiere. Porque, Señor, ¿qué hago? ¿Lo saco o lo dejo en el horno? Muchas veces no le preguntamos al Señor. Hacemos lo que entendemos. Y Él dice, y esto es muy importante, vamos a ver estos versículos la semana que viene si Dios quiere. Porque Él dice que cuando yo no sé qué hacer, cuando la gente ve este versículo, la gente piensa que Dios da sabiduría. Y cuando yo hablo de sabiduría es que yo soy sabio, que yo soy inteligente. Hermano, eso no es lo que dice aquí. La gran mayoría de nosotros cuando tiene un problema no sabe cómo resolverlo. Y Él dice, si te falta sabiduría, no es lo que dice el 5, yo no sé qué hacer. Oye, Él dice en el verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pero no está hablando de sabiduría como tal, sabiduría para que pedirle a Dios que te ayude a salir de esa prueba, lo que dice aquí, porque está hablando de la misma prueba. Y pienso que esto es sabiduría para yo ser sabio, para saber mucha palabra, para poder predicar la palabra, para saber, hermano, eso no es lo que dice. La gran mayoría de nosotros que está pasando por una gran tribulación, por un problema, por una situación difícil, no sabe qué hacer. No sabe cómo va a lidiar con el problema.
cuando tienes un problema con un adolescente en tu casa, cuando tienes problemas con un hijo en tu casa, cuando tienes problemas en el trabajo, con un compañero de trabajo, no sé qué hacer. Pregúntale a Dios. Lo que dice aquí. Y es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Y vamos a seguir explotando estos versículos porque nos van a ayudar a entender. Hermano, dice, ¿quién podrá entender la mente de Dios? Yo no estoy tratando de entender la mente de Dios, pero Dios dejó esto escrito con un propósito. Es para que cuando yo no sepa qué hacer, busque sabiduría de lo alto. No del mundo, no de otro lugar, sino de la que Él me dejó para que yo pueda resolver mi problema. Aquí ni siquiera está hablando de la solución del problema. Aquí me está hablando de que tengo que tener paciencia, pero aquí yo tengo que preguntar, pero Señor, ¿cómo puedo tenerla? Pues ya tú la tienes, porque yo produje la paciencia el día que yo deposité mi Espíritu Santo en ti. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que prepare su corazón, ore mucho para que Dios nos hable y que Dios haga la obra que ya Él tiene establecida y preparada para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto es una palabra preciosa y es muy práctica. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos, pasamos por problemas o vamos a pasar por problemas. Todos nosotros nos va a llegar problemas diferentes, sabores, olores y colores. Y a todos nosotros, fíjese que hemos pasado por situaciones que ya no están, ¿sí o no? ¿Ya pasaron? ¿Sí o no? Mano, lo más difícil ya pasó. Quiere decir que ya eso fue temporal y aquí está la prueba. Todos hemos pasado por situaciones que ya pasaron, pero hay otra nueva que te está esperando a la vuelta de la esquina. Así que no te sorprendas cuando llegue esa tribulación a tu vida. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude, porque, hermanos, ahorita estamos pasando por una tribulación grande, pero tenemos que enfrentarla con sumo gozo, sabiendo. Escuche, pero, pastor, ¿y cómo yo sé eso? Espera la semana que viene y vamos a explicarlo. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Padre, te alabamos y te damos gracias. Produce en nosotros un corazón, Señor, contrito, humillado, un corazón adorador, Señor, un corazón gozoso, Señor, porque tu Espíritu mora en él. Yo te alabo y te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos llena. Tu palabra, Señor, rebosa en nosotros y en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, porque todos vamos a pasar por angustias, depresiones espirituales, situaciones difíciles. Pero como dice tu palabra, yo estaré con vosotros, escucha, todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa en Mateo 28, no podemos obviarla, porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te doy gracias por haber venido a escuchar la palabra de Dios hoy. Si no le conoces, yo te puedo garantizar de que tú estás pasando por una tribulación solo o sola. Hoy te doy la oportunidad de conocer a aquel que va a caminar contigo a través de la tribulación. Aquel que tiene las respuestas a todas tus preguntas. Aquel que te va a ayudar a solucionar todas las cosas que hasta el día de hoy tú no has tenido respuesta. Así como contestó la respuesta de la samaritana, va a contestar la pregunta de nosotros. Señor, te doy gracias porque tú tienes respuesta a todas nuestras preguntas. Ya estando frente a ti no vamos a tener preguntas, porque tus ojos, Señor, revelan todo. Te damos gracias y oramos, Señor, que el día, Señor, sea de gozo para cada uno de nosotros, aunque estemos pasando por grandes tribulaciones. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Qué bueno eres tú, Señor. Obra en nuestras vidas, pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.